A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema del testimonio y el informe del área de comunicación y lenguaje para el grado de quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar, como siempre, les recomiendo lavar constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, también ustedes pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy en lengua de señas tenemos a Nancy. Hola Nancy. Y así es como vamos a dar inicio entonces a nuestro tema, el testimonio y el informe. Pero antes voy a hacer una activación de presaberes y vamos a recordar el tema anterior, que era sobre el periodismo, ya que estos temas van a ir enlazados unos con otros. Y vamos a hablar entonces del testimonio, el informe, vamos a ver algunas diferencias y posiblemente algunas similitudes. Pero primero vamos a iniciar con el testimonio. ¿Y qué podemos hablar del testimonio? Yo quiero que todos nosotros en este momento nos pongamos a identificar que estos temas son específicos de comunicación y lenguaje, ya que si estamos hablando del testimonio, podemos abarcar otro tema que puede ser un ámbito jurídico. Pero en este momento no vamos a estar hablando acerca de este tema, ¿verdad? Sino que vamos a hablar sobre comunicación y lenguaje, específicamente de estos temas que es sobre el periodismo. ¿Qué podemos hablar entonces del testimonio? Principalmente siempre se va a necesitar un testigo para poder abarcar estos textos. Entonces, el testimonio podemos explicar que es una aseveración. ¿Qué quiere decir eso? Algo real, algún hecho real que haya acontecido, por supuesto, en algún momento determinado. Y siempre va a estar la característica de un testigo que fue el que presenció o el que vio cada uno de ellos. De ejemplos podemos identificar del testimonio autobiografías, podemos explicar también agendas, hablamos de diarios, podemos hablar de un sinfín de testimonios que nosotros podemos identificar. Entonces, también otros autores dicen que el testimonio es una redacción que se da en primera persona del singular. ¿Qué quiere decir eso? Yo hice, yo vi, yo realicé, entonces siempre eso es una característica principal que va a ser siempre redactado en primera persona. Entonces también existen clases de testimonios y existe el testimonio directo y el testimonio indirecto. ¿Qué podemos hablar del testimonio directo? Es toda aquella redacción específica que hace el periodista en donde explica literal lo que él vio o lo que él presenció o lo que a él le pasó, ya sea el redactor o el testigo. Entonces esa redacción va a ser de una forma literal. Pero es diferente el testimonio indirecto, ya que esta redacción que se realiza es como si esta persona lo hubiera vivido. Aún así no lo haya pasado, pero se redacta como si esta persona, ya sea el redactor o el testigo, lo haya vivido. Entonces así podemos abarcar nosotros el testimonio y sus clases también. Pero también podemos abarcar que dentro de la radiofónica existe también un tipo de testimonio. Y este testimonio siempre se va a clasificar dentro de tres también. Dentro del testimonio en la radio tenemos la charla expositiva. ¿Y qué podemos hablar de la radio? Pues en la radio también nosotros identificamos que dentro de la radio existe información que nos dan, algún tipo también de publicidad, algún tipo de información que a nosotros pues nos vaya a servir. Y en la charla expositiva, la función básicamente es venir y hablar de algún tema en común, dar algún tipo de información, posiblemente algún tip de cocina, algún tip de belleza. Es como una charla común que nosotros podemos escuchar en la radio. Sin embargo, ya muchas veces dentro de la radiofónica ya no se explica mucho esto, sino que ya se ha dejado un poco atrás. También podemos hablar de la charla creativa, que es cuando se pone un tema como puesta en común y ya el oyente es quien puede dar información y quien puede también participar dentro de esta charla en la radio. Y por último tendremos la charla testimonial, que también se da un tema principal
y ya las demás personas, ya sea el oyente o ya sea el locutor o la persona que está en la radio, pues pueda contar sus propias vivencias y sus propias experiencias. Entonces, eso es lo importante del testimonio. También dentro de la literatura podemos hablar que en la literatura antigua le llamaban no ficción, que significaba en ese entonces hechos reales. Por eso el testimonio es muy importante. Y también dentro de la literatura podemos hablar que existe la literatura testimonial. Son todas aquellas redacciones de personas que nos explican lo que posiblemente vivieron o lo que posiblemente vieron, específicamente siendo ellos el testigo. Y así es entonces como podemos hablar sobre el testimonio. Ahora nos vamos a abarcar sobre el tema que es el informe. Y vamos a ver algunas diferencias también. ¿Qué podemos hablar del informe? Por supuesto, el informe lo que nos va a dar es un tipo de información. Esta va a ser una redacción objetiva en donde nosotros vamos a informar sobre algún tema en específico. Posiblemente sea redactado por nuestra propia persona o también puede ser redactado por diversos autores que hablen de este tema en específico. Existen diferentes tipos de informes y esto sí es muy principal para mí porque yo sé que posiblemente a ustedes les puede servir ahorita que están en su curso de seminario. Porque en seminario a ustedes les dan un tema y ustedes ya lo tienen, entonces tienen que redactar un informe de investigación. Entonces es muy importante para que nosotros podamos identificarlo también y esto nos va a ayudar a nosotros a poder realizar la redacción en seminario. Entonces, ¿qué tipo de informe nosotros podemos identificar? Principalmente tenemos los informes técnicos. Dentro de los informes técnicos podemos establecer más o menos como todos aquellos informes que se hablan acerca de todos los problemas sociales. También podemos hablar de informes psicológicos, informes económicos, informes políticos y un sinfín de otros informes que vayan de un lado técnico. Tenemos también los informes científicos y como lo dice la palabra, nos vamos a abarcar más que todo lo que son ciencias, todo lo que sea ciencias y van a ser informes que van a ser a través de la ciencia. Por supuesto, dentro de estos informes científicos vamos a tener que obtener datos, resultados concretos, objetivos, resultados que también lo tenemos que plasmar en nuestro informe. Tenemos los otros informes que son de divulgación, que más o menos estos informes de divulgación, pues como dice la palabra, se van a estar divulgando, se van a dar a diferentes personas para que los puedan leer y así puedan lograr el conocimiento del tema que quieren hablar. Y tenemos los expositivos, que van a ser para exponer a un público determinado. Entonces, así podemos abarcar un poco de lo que es un informe, pero ustedes pueden conocer otros tipos de informe porque también existen mucho más tipos de informe. Y si ustedes pueden investigar, sería genial, porque eso les va a ayudar mucho en este proceso a ustedes. Por supuesto, dentro de un informe sí existe una estructura, a comparación de lo que podemos hablar del testimonio, que no necesita una estructura real como ahorita un informe, esa podemos ver la diferencia. Otra de las diferencias es que dentro del informe no vamos a ser testigos de lo que está pasando, sino que nosotros vamos a investigar. Por supuesto, tiene que ser una investigación exhaustiva del tema que estamos realizando y dentro del testimonio sí tenemos nosotros, o somos los partícipes, porque somos los testigos que hemos vivido algo que querramos hablar. Entonces, en nuestra estructura tenemos principalmente la introducción. Esto es fundamental. Dentro de un informe siempre ustedes tienen que escribir su introducción. Y muchos han de preguntarse, bueno, entonces, ¿qué es una introducción? Podemos hablar que la introducción, podemos decirlo, introduce y ustedes tienen que introducir el tema que van a hablar. Aquí no van a presentar ustedes directamente lo que en sí van a explicar del tema, sino que van a dar una introducción. Van a explicar así a grandes rasgos qué es lo que ustedes quieren dar a entender y cuál es el fin de esa investigación o de ese informe que ustedes van a realizar. Entonces van a dar esa introducción. Después ya tenemos el cuerpo. Aquí ustedes entonces ya se pueden enlazar en dar toda la información del tema que ustedes van a querer proporcionar en el informe. Aquí ustedes ya se van a desglosar directamente de temas, subtemas, ya pueden explicar todo lo relacionado a su tema. Después tenemos la conclusión, que esta va a ser prácticamente una retroalimentación y que se puede decir en conclusión qué es lo que se puede interpretar directamente de ese informe, es decir, a la conclusión que ustedes llegan. Según, también puede ir un poco de opinión
y más que todo de juicio crítico, que eso es muy importante dentro de la conclusión. Y por último tenemos fuentes de consulta. Anteriormente las fuentes de consulta se les conocía como bibliografía o egrafía. La bibliografía pues era básicamente todas aquellas fuentes de donde nosotros podíamos investigar, que eran libros, revistas, periódicos, y ya con egrafía todo lo que es del internet. Pero yo les puedo decir que esas palabras se han quedado un poco obsoletas porque fuentes de consulta se dice de forma más general. Una fuente de consulta puede ser cualquier fuente de consulta que usted haya investigado, ya sea en internet, ya sea en libros, ya sea en otra fuente de consulta que podemos hablar. Entonces, generalmente, y es mejor que usted coloque fuentes de consulta a mi punto de vista. Entonces, así es como nosotros podemos hacer este análisis, esta comparación también dentro del testimonio y el informe, las características que pudimos observar, las similitudes y las diferencias. Entonces, de verdad espero que esto ustedes lo logren poner en práctica en su casa, porque es muy importante para que ustedes empiecen a crear esa competencia de redacción. También para mí es importante, aparte de la lectura, que ustedes puedan aprender a hacer sus propias invenciones dentro de la redacción, y qué mejor que lo puedan hacer a través de un informe o a través de un testimonio. E inclusive también puede ser de una forma verbal, si ustedes quieren hablar algo sobre el informe. Entonces, espero que ustedes pongan esto en práctica en casa, y siempre recordarles que ustedes deben de guardar sus trabajos y ejercicios en su portafolio Aprendo en Casa. Y yo a ustedes les hago la pregunta: ¿qué aprendieron hoy sobre el tema del testimonio y el informe? Y ya cuando ustedes tengan la respuesta pueden compartirlo con alguien que esté con ustedes, un adulto cercano. Y con esto siempre, por favor, les recomiendo lavarse constantemente sus manos con agua y con jabón, y si no, pueden utilizar también su gel antibacterial. Entonces, quédate en casa y nos vemos en la próxima.